Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias a la asociación por la invitación a Voit y a nosotros acá. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla y por favor, creo que es la frase más dita en la pandemia, ¿no? Si están viendo, me avisen. A ver, listo. Aquí está la presentación. ¿La ven? Ahí se ve, Daniel. Perfecto. Bueno, pues gracias Sofía por la presentación de nosotros. Y hablando nomás un poquito más, me llamo Daniel Getter, soy ingeniero eléctrico y trabajo en Voit con la parte de soluciones digitales, en la parte de gerencia de producto, ventas, aplicación. Y nosotros somos invitados por la asociación para traer la solución a algún punto que tenemos digital. Y lo que escogemos acá fue el On Efficient Strength. Y este es el tema de la presentación que voy a hacer hoy, que es cómo aumentar la eficiencia y reducir costos con On Efficient Strength, que es una solución nuestra que lo vamos a escoger acá por toda la presentación ahora. Bueno, pues empezando, me gustaría hablar un poquito del portafolio Voit con las soluciones digitales que tenemos acá. Entonces, podemos ver que tenemos el On Efficient Strength acá, que es el punto principal de la presentación, pero también hay muchas otras soluciones que desde la parte de automatización, el controles transversales, controles longitudinales, los controles clásicos del SDCD, la parte de la manutención de activos, que son la familia OnCare Health, OnCare Asset, que tenemos todo el control de cómo están los motores, cómo están los mancales, para saber cómo que está desarrollando esos equipos. Y una parte de visualización que ayuda a saber cómo está todo tu proceso con el OnView Mass Balance, el OnView Digital Eye, OnView Energy, que tenemos toda la comparación en benchmark de las máquinas que tienen la interacción con esos productos. Pero lo que yo más quiero puntuar acá, el punto principal es la familia On Efficiency, que la familia On Efficiency son esos productos, que el On Efficient Strength, el On Efficient Dewatering, el On Efficient Brake Protect, que son productos que hablan de desarrollar la performance, la eficiencia de su máquina. Que el concepto de esos productos es visualizar su máquina, los puntos, todos los datos que hay en su máquina, en su proceso, en su molino, estabilizar estos parámetros, o sea, si hay reducir el desvío padrón, el 2 sigma, y después reducir el set point para tener una eficiencia mejor de tu máquina. Y de todos estos productos de On Efficiency que yo dijo, el On Efficient Strength es lo que vamos a tratar para las máquinas de papel, que trata de la resistencia, de los parámetros de resistencia del papel y también reduciendo costos. Y, ok, pues voy a hablar un poquito más de esta solución. Bueno, pues, ¿cuál fue la motivación para Voit desarrollar este producto? ¿Cierto? Que como dice el nombre y acá también es obtenga la calidad que desea al menor costo posible. Entonces, ¿cómo es hoy? ¿Cómo es hecho hoy en los molinos, en las máquinas? Tenemos los operadores, que son personas que tienen toda la capacidad de operación de la máquina, que tienen un conocimiento muy importante, pero el proceso de papel es casi una arte, ¿no? Hay como muchos parámetros, muchos datos que necesitamos ver para tener la estabilidad, para producir con la especificación deseada y producir la máxima producción posible, porque al fin todos quieren producción. Esa es la parte más importante. Y en todos esos datos, el operador tiene la difícil tarea de ver la calidad objetiva, o sea, producir con el parámetro de resistencia que se necesita para la venta final del papel, sea cualquier tipo de papel. O sea, la calidad objetiva
con todos esos actuadores, la receta, la refinación, el gramaje, la apertura del labio, la relación chorrotela, el almidón. Entonces, hay muchos parámetros que el operador necesita cambiar y dejar estable y hacer las correlaciones para mantener la calidad objetiva con el más bajo costo posible. Y esto es algo que los operadores ya hacen de la manera mejor posible, pero tener el mejor punto, el punto óptimo de operación es algo que se pone humanamente imposible, que lo vemos, que nuestro cerebro tiene un límite de procesamiento que hoy las máquinas ya lo hacen para nosotros. Es importante decir que las máquinas no nos sustituyen, necesitamos las personas, porque sin las personas no desarrollamos máquinas. Pero cuando hecha de una manera bien pensada y con todos los puntos de input ciertos, la máquina tiene una capacidad de procesamiento muy importante. Y es ahí donde entra el on-efficient strength. ¿Y por qué? Acá trayendo un poquito de la complejidad de la operación que yo dije. Para un ejemplo de corrugated medium, de fluting, de test liner, de estos tipos de papel, tenemos acá algunos tipos de parámetros de calidad que podemos ver acá en la izquierda. Y la tarea del operador es mantener estos parámetros de calidad en la especificación, pero tiene todos esos actuadores. Aquí son algunos actuadores, pero hay más, ¿no? Entonces, ejemplos de actuadores que él necesita hacer y mira la cantidad de interacciones que hay entre los actuadores y los parámetros de calidad. O sea, aquí podemos hacer seguramente como el mínimo 2 interacciones que el operador necesita tener en su cabeza y hacer en su día de trabajo. Y tenemos todo el costo de producción, que es muy importante llevar en consideración cuando se hace cualquier cambio en su máquina. Porque no, es muy fácil si queremos mantener los parámetros de calidad poniendo de una manera muy segura, pero sin pensar el costo. El costo se va a poner más grande y eso al fin es una margen, un dinero menos en la empresa al fin. Entonces, esta es la tarea que los operadores tienen hoy. Es trabajar sin una herramienta que los ponga el punto óptimo de operación. Y otra vez lo digo, ellos ya hacen un milagro de hacer esto tan bien como hacen, porque es muy complejo. Pero hay como ayudarlos a hacer mejor. ¿Y cómo que lo hacemos eso? Con on-efficient strength. El primer punto de on-efficient strength, que es la base de todo el concepto, son los sensores virtuales. Entonces, con medición en tiempo real, sin usar ningún sensor físico, podemos tener, como ya dije, en tiempo real los datos de los parámetros de resistencia. Teniendo todos los datos de proceso, los datos de la máquina, los datos del QCS y los datos del laboratorio, hacemos un sensor virtual por promedio de modelos físicos o estadísticos. Nomás un punto hoy, con más ventajas que vemos son los estadísticos. Estos están demostrando las mejores correlaciones. Pero utilizando los datos de proceso, de máquina, del QCS, del laboratorio, con un modelo estadístico, tenemos la visualización de los parámetros de resistencia en tiempo real. Y esta visualización es muy importante porque teniendo ella en tiempo real, podemos utilizar el on-efficient strength con un control avanzado en lazo cerrado, bucle cerrado. O sea, por promedio de los datos que vemos en todo segundo, cuál es el dato que está siendo previsto por el sensor virtual, el dato como lo que está saliendo de la caja de entrada, ya sabemos cuál es el tipo de papel en quesitos de resistencia que la vamos a tener al fin. Y eso es la base para el concepto de non-efficient strength con control avanzado. ¿Y por qué se gana mucho con este sensor virtual? Porque hoy, ¿cómo que se pasa?
tenemos acá otra vez con el ejemplo de corrugated medium, tenemos un ejemplo de CMT, que toda vez que es hecho una bobina, que tarda más o menos 30 minutos para la bobina quedarse lista, todavía necesitamos hacer el test de laboratorio. Entonces, 30 minutos con la bobinadora haciendo la bobina, y llega un operador o un técnico de laboratorio, agarra un pedazo del papel y se va allá para el laboratorio a hacer los testes de resistencia, que también tardan de 15 a 30 minutos. Entonces, poniendo acá, tenemos más o menos 1 hora para saber cómo está la producción en quesitos de resistencia física del papel. Tardamos 1 hora para tener el resultado de la producción. Y esta 1 hora es tiempo que estamos perdiendo de visualización, y que si tu papel está siendo hecho fuera de la especificación, es 1 hora que no se ve la especificación. Y si haces un cambio en su proceso que impacta directamente o indirectamente en estos parámetros de resistencia, nomás se lo ve al fin de esta bobina. Porque necesita, como ya dije, que se la haga y después un técnico de laboratorio hace los testes para ver lo que pasa. Con Efficient Strength, con los sensores virtuales de Efficient Strength, nosotros tenemos esos resultados en tiempo real. O sea, todo segundo, el operador y los técnicos de laboratorio y la gerencia, quien quiera, puede ver cómo están los testes, los parámetros físicos de resistencia de su papel a todo segundo, a todo instante. ¿Y cómo que has hecho eso? ¿Cómo que se desarrolla un sensor virtual de este tipo, cierto? La primera parte es hacer el modelado offline de este sensor virtual. O sea, tenemos los datos de entrenamiento y los datos de teste. La literatura dice, y es lo que Voigt también lo utiliza, que más o menos 85% de los datos que se tiene son utilizados para el entrenamiento y 15% para el teste. Entonces, se lo hace el resultado, el modelo. El modelo es hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y con métodos estadísticos con inteligencia artificial. Entonces, al fin del procesamiento de esta inteligencia artificial, tenemos los resultados y la correlación. Y con esta correlación del entrenamiento, después vamos para los testes, los datos de testes, y también hacemos todo el procesamiento de inteligencia artificial por métodos estadísticos para tener también el resultado de este sensor virtual. Una vez con un resultado aceptable, que nosotros consideramos más grande que 90%, un resultado aceptable para control, bucle de control. Entonces, una vez con ese resultado aceptable, nosotros vamos para el segundo punto de un sensor virtual, que es la implementación y mejora de él. Entonces, por pasos, mejoramos el sensor virtual por promedio de la calibración. ¿Y cómo? Acá tenemos una imagen que es buena para visualizar el proceso, porque de la izquierda para la derecha vemos cómo fue hecho el control, el empieza acá y lo ponemos bajo de supervisión. Una vez bajo de la supervisión, empezamos con la calibración automática y ajustes manuales para ver los puntos que se puede cambiar, lo que podemos mejorar en el procesamiento para tener una mejor correlación y todo. Cuando tenemos el mejor punto posible que se ve, se compensa la diferencia de hora, porque muchas veces hay parámetros que se necesita compensar la diferencia porque es un parámetro para atrás. Por ejemplo, si hay la medición del capa de su pulpa, la medición se lo hace bien atrás, bien, no en la frente, entonces necesita poner algunas horas para hacer la correlación.
estos tipos de compensaciones de la diferencia horaria son hechas. Y ya se ve que con esta compensación ya tenemos un resultado mejor, ya se queda mucho más cerca el verdadero con el medido, con el especificado por el sensor virtual. Y por último, eliminamos las anomalías, los puntos, por ejemplo, roturas o alguna medición que un transmisor lo hizo mal, alguna cosa así, la elimina para al fin tener un sensor virtual más verdadero en relación a los parámetros medidos en laboratorio. Y una vez hecho todo esto, tenemos el sensor virtual listo para operación. Un punto importante de decir para acabar empezando es que ya se ve que para desarrollar este sensor virtual necesitamos de un histórico de datos de su máquina, datos de proceso, datos de la máquina de construcción, también datos relacionados al laboratorio, porque nomás con esos datos podemos hacer ese entrenamiento. Entonces ese es el punto limitante para empezar el con Efficient Strength. Ahora, y por último, el último punto que tenemos es hacer la correlación con los datos verdaderos y validación. Una vez desarrollado el sensor con los datos de test de entrenamiento y una vez hizo toda la implementación y la parte de corrección de temporales que yo dijo, se hace la validación con las mediciones reales. Se implementa el sensor en su máquina, en su molino, y todas las veces que se hace una medición de laboratorio, se hace la comparación del On-Efficient Strength, del resultado de los sensores de On-Efficient Strength con los datos medidos. Y una vez con esa validación hecha, con los especialistas voy ayudando, junto con el equipo de ustedes, podemos saber que sí, este sensor virtual está correspondiendo a este parámetro de resistencia, a este parámetro físico del papel. Entonces, la base del control ya está hecha, que es el sensor virtual. Y este punto es muy importante porque se puede hacer un sensor virtual para todos los tipos de resistencia. Tenemos referencias con sensores virtuales, con CMT, con SCT, con rigidez, con la parte de porosidad, el store, el burst. Entonces lo hacemos con todos esos tipos para llegar a una validación. Bueno, pues el resultado final es esta imagen que ya enseñé un poquito atrás, es que con un sensor virtual tenemos en tiempo real el resultado de estos parámetros físicos. Y este conocimiento inmediato ayuda. No más esta información ya es una ventaja muy grande para la operación y para la máquina, porque imagínate se puede saber cuál es el resultado de todos sus parámetros para su producción. Ya te ayuda mucho a saber en tiempo real y cómo se cambia con algún cambio tuyo. O sea, si tienen un tipo de pulpa diferente que acaba de llegar de un árbol diferente, o si está empezando a hacer testes con un tipo de químico diferente, ya se ve los resultados en tiempo real de sus parámetros de resistencia. Aquí ya se ayuda mucho. Pero el On-Efficient Strength no para por acá. El Efficient Strength avanza un poco y esta es la parte principal de él, que es a partir de la visualización del parámetro de línea, tenemos la operación ahora más sencilla para el operador. O sea, el operador tiene todo el trabajo que ya dijo, que el trabajo de ver todos los actuadores, manteniendo los parámetros de calidad y también con el más bajo costo posible. Pero ahora el operador sabe los parámetros de calidad en tiempo real y lo puede cambiar la relación chorrotela, el amidón, la potencia de los refinadores, la apertura del labio, sabiendo cómo va a ir su ST, su CMT, su tracción, su estallido, todos esos parámetros de calidad. Y eso con la ayuda del sensor virtual. Pero
¿Cuál es la mejor parte ahora con Efficient Strength? Es empezar a hacer la optimización del proceso con el algoritmo Voigt. ¿Y qué es ese algoritmo? Entonces, nomás trayendo los conceptos otra vez, empezamos haciendo un sensor virtual con los datos de su máquina, de su proceso, y ahora llegamos a la segunda parte, que es empezar el control, el bucle cerrado, los lazos cerrados. Entonces, acá vemos un primer paso, que es con los parámetros de calidad y los costos de producción, un Efficient Strength llega al punto óptimo de operación de su máquina por promedio de un algoritmo de control predictivo avanzado, que es, en inglés lo decimos el Advanced Predictive Control. Con este tipo de algoritmo, el Efficient Strength llega al punto óptimo de operación considerando todos los datos de calidad y los costos de fibra, de energía, de almidón, de su materia prima, de lo que utilices. Entonces, cuando lo hacemos, la configuración inicial del On-Efficient Strength, que es hecha con especialistas de proceso Voigt, especialistas de automatización Voigt, con el equipo de ustedes, cuando es hecha esta configuración inicial, lo ponemos como inputs también los costos de fibra, de energía, de almidón. Cuando yo digo fibra, energía, almidón, es porque estoy utilizando el ejemplo de corrugated medium, de floating, de test liner, que depende del tipo del papel, es otro, porque con el copy paper tenemos las cenizas, ¿no? Entonces, esto cambia de papel a papel. Pero regresando al concepto, con estos inputs, el On-Efficient Strength hace un balance de la producción para llegar al mejor punto de producción. O sea, si el operador cambia la cantidad de almidón que está siendo aplicada en su speed sizer, ¿qué pasa con los parámetros de calidad? Pasa esto, porque estamos viendo en los sensores virtuales. Pero ahora sabiendo estos parámetros de calidad y el coste de producción, porque si ponemos más amido para tener resistencia, el coste se pone más grande, porque almidón es caro, ¿no? Entonces, teniendo todos estos costos como inputs en el On-Efficient Strength, podemos saber el mejor punto de operación. Y esto es importante porque como es un input, lo podemos cambiar siempre que su operación y sus precios cambien. O sea, si utilizas algo como el OLCC, ¿no? Que es una materia prima que es muy volátil con el mercado, se va cambiando mucho, depende de influencias del mundo. Acá tenemos un ejemplo, no somos tan afectados como Europa, pero sabemos que con la guerra en Rusia, en Ucrania, el almidón está muy caro, como se puso 3 veces su precio normal en Europa. Y poniendo estos inputs, el precio del mercado, la actuación de Efficient Strength cambia, porque él siempre le abre en consideración cuál es el precio y cuál es el parámetro de calidad. Entonces, poniendo un set point de calidad, los actuadores se cambian para llegar a este set point, pero teniendo el más pequeño coste de producción posible. Este es el concepto de On-Efficient Strength. Entonces, con la inteligencia artificial de los sensores virtuales, junto con un control predictivo avanzado, podemos tener esta operación ideal de su máquina. Pero me gustaría traer un punto acá que no siempre es hablado, pero es muy importante, me gusta mucho hablar de él, que es la cultura. Eso es algo muy importante cuando implementamos un producto digital en una máquina, en un molino, porque el más grande desafío de los productos digitales no es la tecnología, muchas veces no es la infraestructura, muchas veces son las personas que lo van a utilizar, porque nosotros, el ser humano, no le gusta el cambio, ¿cierto? Nosotros nos gustamos ponerlo en la parte confortable, que ya sabemos cómo funciona. Cuando llega algo nuevo, es difícil. Entonces, para hacer una transición más sencilla y no tan fuerte de un día para el otro,
hay la opción de empezar el Efficient Strength con bucle de control abierto. O sea, tenemos todos los set points enseñados para tu operador, para tu ingeniero de proceso, pero los set points no están actuando en su SDCD. Nomás es para visualización. Esta es una opción que el Efficient Strength te tiene y es un primer paso para llegar al bucle cerrado. Porque muchas veces el operador que ya está trabajando hace 20, 30 años en su posición no está seguro de agarrar una solución digital y dejar en su mano el control de la máquina, el control de parámetros que él está acostumbrado a hacer manualmente. Y sabemos que es difícil hacer algo así del día para la noche. Entonces, un paso que es posible es empezar este control de enlace abierto para ver que imputando, poniendo los set points que son sugeridos por el Efficient Strength, podemos llegar a la parte que nos gusta, que es los ganos, ¿cierto? Los savings. Pero no es el punto más, el mejor punto del Efficient Strength. El mejor punto es el Efficient Strength en lazo cerrado. Trayendo especialistas de automatización de Voith, junto con los especialistas de automatización de ustedes, nosotros ponemos todo este control, todo este set points, esos parámetros de calidad medidos de los costos de producción en sus bucles de control. O sea, se hace una sintonía de control de los parámetros de calidad con los costes, con los set points de Efficient Strength en los bucles que ya existen, ya hay en su SDCD, para que el Efficient Strength lo haga el control automáticamente con el lazo cerrado. Y es de este modo que nosotros vamos a tener el menor costo y la mejor calidad con el mejor gano. Porque, como yo ya dijo, al fin el software hace un procesamiento mucho más rápido que nosotros y puede hacer todo ese control en cuestión de segundos, de milisegundos. Entonces, si ponemos con lazo cerrado, la operación es más ventajosa para ustedes. Hay más ventajas. Y el operador puede estar todo instante, todo el momento, mirando lo que pasa con un Efficient Strength. A cualquier momento, si un Efficient Strength, si el operador no está seguro con la solución, si algo pasa, él le puede poner en manual. Pero lo que vemos con nuestras referencias es que una vez que se lo pone en automático, no se lo quita más, porque ves, las ventajas son tan grandes cuando ya lo ponen en on, ya pone el botón de on y él ya viene ventajas para ustedes. Entonces, ese es el final de Non-Efficient Strength. Es por promedio de los sensores virtuales hacer el control, punto óptimo de operación, levando en consideración los costos de producción y los parámetros de calidad de manera automática. Esta es la solución final con toda su parte de inteligencia artificial, de procesamiento y llevando en consideración toda la inteligencia y la experiencia del operador. Entonces, creo, ojalá que el concepto de la Efficient Strength ya esté claro, pues ahora lo pasé el concepto principal, cómo él se desarrolla, cómo funciona. Y me gustaría hablar un poquito de las referencias. Ya tenemos más de 15 referencias mundiales de Non-Efficient Strength. Este es un producto que se está vendiendo toda hora por Europa. Podemos ver que casi todos son en Europa, porque allá es donde se empezó con Voith. Voith es una empresa alemana que empieza a desarrollar sus productos por allá, con sus parceros por allá. Y tenemos referencias en varios tipos de papel, en Kraftliner, muchas referencias en Testliner y Corrugated Medium, Recycled Floating. También tenemos en Cup Paper referencias en cartón. Aquí tenemos Folding Box Board, tenemos aquí Folding Box Board también en Suecia. Y esas referencias
Ya voy a enseñar a ustedes ahorita algunas que podemos enseñar resultados que se pasaron con ellas. Entonces vamos a los resultados. Aquí son ejemplos de savings que tenemos de resultados con el Efficient Strength en 3 diferentes tipos de papel. Podemos ver la producción, 350,000 toneladas año, 350,000 toneladas, otra 420,000. Los precios, aquí son los costos, ¿no? de producción, de fibra, de la pulpa, ¿no? del almidón, de las cenizas, ¿cierto? La carga mineral. Y algunas gramaturas que tenemos junto con el concepto. Entonces, en TestLiner podemos ver el concepto de reducción de almidón, optimizando la utilización de su pulpa, de su fibra. Con el cup paper ya se cambia un poco el concepto. El concepto ya es la reducción de fibra utilizando más cenizas, más filler. O sea, la fibra, la pulpa tiende a ser casi que la más cara de la producción y la ceniza es un poco más barata. Ese es como que vemos en el mercado. Y si sustituimos fibra por cenizas, tenemos ganos. Así que como el Kraftliner, tenemos reducción del uso de fibra, de pulpa también. Y trayendo esos resultados acá, lo que pasó en realidad es que en TestLiner, un ejemplo es que tenemos una aplicación de 0.5 menos almidón, con el cup paper menos fibra y más cenizas, y con el Kraftliner menos fibra, menos pulpa, como 3.5 gramos por metros cuadrados a menos en esta gramatura de 180. Esto en toneladas años es 1.700 toneladas año de almidón, 3.240 toneladas años de fibra a menos y 8.150 toneladas a menos de fibra en el Kraftliner. Y podemos ver ganos, los savings en la orden de los millares, pues 440,000 euros por año, 814 euros por año y 4 millones de euros por año. Los ganos, podemos ver que acá con los resultados que cada vez más grande la producción, los ganos por año es más grande también, porque si hay una producción muy grande y hacemos un cambio muy chico, podemos ver que este gano chico al fin del año se pone muy grande en resultado, en dinero. Entonces, cuanto más grande la producción, mejor los resultados para hacernos los proyectos. Eso es algo que los podemos ver. Pero también tenemos referencias con producciones más pequeñas, en la orden de 200,000, 150,000, 120,000 toneladas años. Pero trayendo nomás números así, sin ejemplos que podemos tatear, ¿no? Ver, es difícil. Entonces, le voy a traer algunos casos, algunos cases de suceso que tenemos con Voith. Tenemos acá primero la Monde Huzonberg. Aquí es una máquina que se queda en Europa, que es cup paper con una producción de 375,000 toneladas años, con los papeles acá de 75 a 83 más o menos, una velocidad de 160,000 metros por minuto. 1.600 metros por minuto, que se empezó en 2018. Los sensores virtuales desarrollados fueron el caliper y el bending stiffness, que es la rigidez, y se actuó en la gramatura y en las cenizas. ¿Y cuál fue el concepto? Sustituir las fibras por cenizas y estabilizar el proceso, reduciendo la gramatura, dejando un poco más baja y manteniendo la rigidez y el caliper. Y tenemos savings confirmados que están en la media de 2.800 toneladas de fibra en el primer año fueron oficialmente confirmadas por el cliente, por Mondi. Y esta imagen me gusta mucho porque podemos ver el concepto de un Efficient Strength exactamente como se fue hecho.
no sé si se acuerdan que cuando yo empecé a presentar, nosotros teníamos el concepto de visualizar, estabilizar y reducir el set point. Es lo que pasa acá. Primer punto, nosotros visualizamos, estabilizamos un poco. Acá podemos ver una estabilización más grande y reducimos el set point. Entonces, arriba vemos a el basis weight, ¿no? La gramatura, que tenía un promedio acá cerca de 81,85, 80.5. Y cuando un efficient strength con bucle cerrado, podemos ver que se redució un poco, como 80.2. Este 0.3 más bajo, 0.5, acá tenemos el valor exacto, se hace porque ponemos más cenizas. Entonces acá vemos lo mismo. Acá podemos ver que está un poco más instable, el proceso se estabiliza un poco y se optimiza con un mejor set point. Entonces, teniendo como 0.3 más cenizas, podemos disminuir las fibras como 0.5. Y ahí que viene el gano de 2.800 toneladas de Mondi Zombie Rock. Más abajo tenemos una contestación del Peter Schlepko, que es el gerente de Mondi de la producción, que dice que después de la instalación de un efficient strength, la gramatura y la proporción de fibra con cenizas mejoró mucho. Entonces acá puede ver que ellos lograron la calidad del papel que les necesitan con más cenizas y menos fibras porque tienen una gramaje más baja. Entonces ese es el concepto del efficient strength dito por un cliente que le gustó mucho el concepto. Trayendo otro case de suceso, la Fedrigoni Fabriano. Esta es una fábrica, una máquina, un molino que se queda en Italia. De cup paper también, con una producción más pequeña, como ya les dije, como 140,000 toneladas al año. Se empezó en 2020. Y el sensor virtual fue de caliper y con un segundo punto siendo desarrollado un sensor de rigidez. Entonces, los actuadores fueron la gramatura y las cenizas también, con el concepto también reduciendo el consumo de fibras, manteniendo el caliper en el menor punto posible, o sea, trabajando con un set point más abajo y reduciendo también la gramatura poniendo más cenizas. Los savings, exactamente, el valor es confidencial, pero tenemos acá en estas curvas, sin valores, pero la comparación del target de proyecto que tuvimos cuando empezamos el proyecto y los savings actual. Vemos que el agregado, el valor agregado al fin de los 16 meses está muy bueno y que el savings actual se puso más grande que el target por muchos meses. Acá es un punto que me gustaría decir, que podemos ver que el savings actual es poco más bajo que el target, pero en esta máquina lo que pasó es que en estos meses fue después de un cambio de caja de entrada. O sea, hicieron una reforma muy grande en la máquina que se cambió la caja de entrada. Y cuando se hace eso, el efficient strength se desintoniza un poco. Entonces, siempre que hay un cambio, una reforma grande en su máquina, se necesita hacer la correlación de su sensor otra vez y hacer la sintonía del bucle de control otra vez. Que el trabajo no es el mismo que cuando se empieza porque ya hay todo listo, pero se necesita ver otra vez para sintonizar y dejar más estable posible. Entonces acá tenemos algunas muy buenas palabras de nuestros clientes, del gerente de producción, que la integración fue muy fácil. Aquí también del gerente de producción, que con el efficient strength activado, él llegó a los resultados que necesitaba y que no conseguiría hacer sin el efficient strength. Y también podemos ver del COO del grupo Fedrigoni que el efficient strength se enseñó una ventaja muy grande porque económicamente tiene un payback, un return of investment más bajo que un año. Entonces se paga muy rápido
y se logra acá podemos ver que se logra los savings como deseamos. Y acá yo enseñé dos ejemplos con copy paper, que es el papel blanco, que se utiliza las cenizas y la fibra. Pero regresando a nuestro concepto con almidón, porque con almidón fue donde logramos la mejor parte, el mejor desarrollo con los clientes, y me gustaría hablar específicamente de este concepto. Porque, ¿qué pasa? El objetivo es ahorrar almidón en la size press. El On-Efficient Strength, con las máquinas que producen papel para las forjadoras, él trabaja reduciendo el consumo de almidón, que también es una materia prima muy cara. Entonces, reduciendo el almidón, llegamos a la especificación deseada de su papel y con el más bajo costo posible, porque, como ya dije, la materia prima cambia mucho con el mercado y se puede poner más caro o no. El concepto de la aplicación del On-Efficient Strength relacionada al almidón. Tenemos primero aquí el punto de los sensores virtuales, que ya dije muchas veces, entonces no voy a decir una vez más. Entonces, con los sensores virtuales tenemos estos datos en tiempo real, antes del cambio de bobina de rumbo. Y lo que es hecho normalmente, se trabaja con el lado seguro, se trabaja más cerca de la seguridad que del riesgo. Entonces se opera la mayor parte del tiempo con más almidón de lo que se necesita. Este punto, el On-Efficient Strength lo va a ver. Porque esta es una información que varía de mercado a mercado, pero sabemos que el almidón en Europa puede variar principalmente de 6 veces más caro el almidón. Acá en América del Sur sabemos que no es tan grande cuanto eso, dependiendo del lado, pero que sí es más caro que la fibra. Y otra cosa, que el almidón cambia mucho con el mercado. Como ya dije, si un país productor de almidón, que es, unfortunately, sí, es una lástima lo que pasa en el mundo hoy, pero sabemos del impacto económico que hay. Y On-Efficient Strength ve eso con las materias primas. Otro punto que se pasa es, el almidón se diluye en agua, como más o menos 5 a 15% de consistencia. Y este exceso de agua en el post-secado es vapor que necesita poner para dejar el papel al fin seco, sin la humedad. Entonces, esta es otra parte que se está poniendo más vapor que necesario. O sea, una conclusión acá, que con las predicciones en línea de los parámetros de resistencia, podemos controlar la máquina para llegar al mejor punto de operación, como yo ya dije. Y es una aplicación simple, directa, rentable de la tecnología de sensor virtual en los procesos avanzados. Entonces, esta es otra imagen que me gusta mucho decir, porque hablé un poquito del miedo, ¿no? De la seguridad, del trabajo en la parte segura del proceso. Porque acá, otra vez con el ejemplo del CMT y del SCT, que son para papeles de corrugated medium, floating, podemos ver que esta parte aquí, gris, es el corredor objetivo de trabajo, con esta X acá negra siendo el punto mínimo y la X roja siendo el valor de especificación típico. Entonces podemos ver que la gran mayoría de las producciones, porque cada puntito de ese es una bobina, un rumbo medido, la gran mayoría trabaja más cerca de la especificación para arriba y también fuera de la especificación, no especificación, perdón, del corredor objetivo, gastando más dinero de lo que se debe. Y esto es el costo del miedo que llamamos. Que en nuestras referencias que estoy diciendo aquí en Alemania, esta es una referencia alemana de 380.000 toneladas por año, podemos decir que este costo del miedo es como 2 euros por tonelada. Entonces, ¿qué hace On-Efficient Strength? ¿Cuál es el objetivo del On-Efficient Strength?
es ver su distribución normal con los datos del laboratorio, disminuir la variabilidad de estos datos, de sus parámetros de resistencia, con sabiendo todos los tipos de resistencia que necesita con los sensores virtuales, y con este control traemos su curva de distribución normal para un lado, un set point con más ventajas de producción. Entonces, en este ejemplo, por promedio de la aplicación de amido con la presión de las rods, que son los bastones aplicadores, las barras aplicadoras, perdón, con las barras aplicadoras, que es la presión de ella, un control de su presión, el control de la consistencia del almidón, también la relación chorro-tela, podemos hacer disminuir la invariabilidad y poner un set point más pequeño. Y con este circuito cerrado se estabiliza el proceso y los operadores se pueden trabajar de una manera más sencilla para llegar al objetivo y la especificación del mercado deseada. Y tenemos una referencia de aproximadamente un ahorro de 10% de almidón utilizando este concepto de efficient strength. Pero trayendo estos datos otra vez en casos, voy a traer unos casos reales de nuestros clientes de ahorros con este concepto de almidón, de efficient strength. Entonces tenemos acá una máquina del Heiser Papier, la Kirchen, que se está situado en Austria. Esta máquina es de testliner y corrugated medium, con una capacidad de 450,000 toneladas año, que el proyecto se partió en 2020, octubre de 2020, y se hizo sensores virtuales de ST, de CMT y de estallido, de burst. Entonces, cambiando la relación chorro-tela, el jet-wire ratio, la consistencia de almidón y la presión de las barras aplicadoras de su size press, se pudo minimizar, disminuirse, poner más bajo el consumo, la aplicación de almidón y optimizando el uso de las fibras, del potencial de fuerza de las fibras. Y acá, este es muy interesante porque tenemos también ahorros confirmados, que está en la media, puede ver donde sea, de 4% de almidón salvo en 2021 y 10% en 2022. Entonces, si lo vemos acá, estos son datos que nos fue regalado por los gerentes de la Kirchen, la empresa de Heiser Papier hizo una parcería con Voith, y podemos ver que en todos esos tipos de papel, de 80 a 135, el promedio de ahorro de almidón es 10% para más, un poquito para menos a veces. Pero estos son ahorros confirmados. Desde diciembre es un promedio de 2021 hasta 2022, 3 meses. Y es muy interesante porque Christopher Dirks, que es el paper specialist, el tecnologista allá de la Kirchen, nos dio una entrevista diciendo que estaban buscando cómo hacer su producción más efectiva, más eficiente y sin dejar de lado la calidad. Y con el on-efficiency, ellos llegaron a este objetivo y llegaron a savings de 10%, como ya dijo, y que definitivamente recomiendo este producto a los colegas. Porque la mejor ventaja, la más grande es, como yo dijo, ver las propiedades de fuerza, los parámetros de calidad en tiempo real. Y así, una vez en tiempo real, el sistema se va por cuenta y se hace el control para tener el punto óptimo de operación. Otro ejemplo que tenemos es en Smurfit Kappa, Hoya, en Alemania, que se hace testliner y corrugated medium también, con 380,000 toneladas año. Se empezó en 2021, noviembre, un poquito menos que un año atrás. Y podemos ver que tenemos el SCTCD como sensor virtual, el S-Test, que es un test de ellos, y el burst, es estallido. Como actuadores,
También vemos la presión de las barras aplicadoras, la dilución, la consistencia del almidón. También hay la humedad, la gramatura y la relación chorro-tela. Entonces, minimizando el consumo de fibras, dejando la humedad más grande, se redució la aplicación de almidón y optimizó la utilización de fibras. Y con eso también tuvimos savings que son confidenciales, pero podemos ver acá en la próxima pantalla la magnitud, la orden de grandeza de ese saving. Pero es confirmado que están bien arriba de las garantías negociadas cuando estaba en el periodo de venta del producto. Viendo acá el resultado, podemos ver que en como algunos meses, en 4 meses, el On-Efficient Strength ya llegó muy cerca, si no pasó con los savings actuales de los savings de Target. Entonces vemos que el savings agregado en 4 meses ya está arriba del target, del objetivo. Y eso es muy bueno, tanto que el gerente de operaciones de la fábrica del Molino Joya nos dijo que buscó Voith por la solución digital porque hay un ahorro significativo con el On-Efficient Strength que se paga menos de un año y que también va de encuentro con los objetivos sustentables de la empresa, porque se trabaja con menos materia prima y va dentro de todos sus objetivos, que hoy vemos que hay todo este punto de sostenibilidad, del medio ambiente, y esto también se va de promedio se va en dirección de esos objetivos. Bueno, trayendo una última referencia, un último caso, es el Saica El Burgo, la máquina 9 en España, que es de la industria celulosa aragonesa, test liner corrugated medium con papeles de 75 a 115 gramos, una capacidad de 410,000 toneladas años, y se empezó en 2021, octubre de 2021, con los sensores virtuales de ST, CMT y FAIDO. Bueno, cuando vemos los actuadores, también en la relación chorro-tela, la concentración de almidón y la presión de las barras aplicadoras. Haciendo un paréntesis acá, sabemos que la Size Press no tiene las barras aplicadoras, que la aplicación es de otro modo, mientras la Speed Sizer, que es la Film Press, tiene las barras aplicadoras. Un punto importante es que el Zone Efficient Strength es aplicable en las dos. O sea, en Size Press la utilizamos con la concentración de almidón y en una Speed Sizer, una Film Press, lo utilizamos con la concentración de almidón y también la presión de las barras aplicadoras. ¿Ok? Y el concepto también es el mismo de reducir almidón, optimizando el potencial de sus fibras, el potencial de calidad, con la relación chorro-tela y siempre teniendo el control de la aplicación de almidón. Savings también confidencial, los números absolutos, pero también ya hay en la media que es muy arriba de las garantías negociadas. Y viendo acá, el Burgo, se puede ver que, bueno, pues casi hay algunos meses que se fue casi 5 veces los targets, los objetivos, y en 4 meses, todos los meses, los savings fueron mucho arriba del objetivo, el saving actual, el saving verdadero. Entonces, en cuestión de 4 meses, ya hay una diferencia muy grande del esperado para el que te pasó. Y también tenemos acá algunos comentarios del Digital Process After de la Saica El Burgo, Juan Luis Mendoza, que nos dije que la integración de On-Efficient Strength con la tecnología de automación fue muy sencilla, que eso está resultando en resultados muy buenos y que esta
esta herramienta digital está ayudando el molino a lograr sus objetivos. Y también Fernando Vicente, que es el gerente de producción, nos dice que con Beneficio Strength pudieron reducir el almidón significativamente en la primera semana, en las primeras semanas con Beneficio Strength ya se vio esa reducción, que la herramienta es muy sencilla para utilizar, que hasta los operadores les gustó utilizar esto y que no, en el futuro el Beneficio Strength va a tener más ahorros, aún más ahorros, porque el Beneficio Strength tiene una curva de aprendizaje que se tarda algunos meses para tener el más grande ahorro posible. Entonces, si en los 4 primeros meses ya tenemos resultados muy buenos, que es en la parte de aprendizaje, cuando se hay más de 6 meses, 7 meses, ya el ahorro ya está en su máximo y que es muy bueno para, para el molino. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hablé mucho acá. Ojalá que se haya gustado. Hoy es viernes, ya todos casi listos para disfrutar el fin, pero me gustó mucho estar acá platicando con ustedes. Tienen mi contacto acá, el contacto de Brian también, que soportó todo este proceso con la asociación y también va a ayudar todo el posible en la región. Pero nomás tengo lo que agradecer por la oportunidad de la asociación y todos que están presentes acá con nosotros en la presentación de Beneficio Strength. Espectacular, Gracias. Daniel. Muy buena presentación. Tenemos algunas preguntas que hicieron mientras vos hacías la presentación. Si querés, te doy un minuto para recuperarte. No, y si sí, podemos pues. ir respondiendo. Gabriel pregunta por qué se usa como parámetros SCT y no RCT, por ejemplo. El parámetro depende 100% de la necesidad del cliente. O sea, nosotros sabemos que dependiendo de la región, del país o de la finalidad final del papel, el cliente tiene un parámetro de venta específico de él. Entonces, si en su molino se utiliza el RCT, no el LCT, ok, lo hacemos un sensor virtual con la RCT porque es de los parámetros que se aplica a usted. Este es totalmente Adaptable. Ándale, gracias. Adaptable a la necesidad del cliente. Perfecto. Otra pregunta de Gabriel, si se puede combinar con Max Pro. Creo que Max Pro es el sistema de video de Honeywell, ¿no, Gabriel? No sé si estás para aclarar un poco esa pregunta. Bueno, pues si Gabriel nos ayuda, Si no, lo podemos ¿qué es lo contestar Max después Pro? vía Okay. email. Ok, pero lo que puedo decir es que el Beneficio Strength trabaja con cualquier sistema que tenga, porque si el Max Pro es un sistema que actúa en el proceso y que también tiene un set point y que también tiene algún datos, parámetros que podemos leer en tiempo real, todos estos datos son utilizados para el procesamiento del Beneficio Strength si pertinentes y aplicables. O sea, él se adapta a la infraestructura del cliente. Hay una infraestructura mínima que se necesita para cada concepto, pero si cada vez más infraestructura, si hay muchos tipos de actuadores que están funcionando y bien, eso es muy bien para el Beneficio Strength. Él va a hacer todo este punto de optimización. Perfecto. Tenemos también preguntas de Tonino Gofredo, que nos está preguntando qué pide el sensor virtual para los diferentes parámetros. ¿Cierto? ¿Qué pide? Claro, entiendo qué es necesario o qué información es necesaria, Daniel, para hacer el sensor virtual. Oh, perfecto. Necesitamos datos de proceso, todo un histórico. Ahora, ya hablando un poco más del desarrollo del proyecto,
Lo que necesitamos es pelo menos como 6 meses de datos históricos de su máquina. Y dentro de esos datos hay los parámetros de producción, o sea, la gramatura con, con cuál es el parámetro de calidad medido por el laboratorio, con la bobina y la identificación de la bobina, para con esa identificación hacer un cross-check para ver junto con los otros datos que son, por ejemplo, la temperatura de la caja de la masa en la caja de entrada, para también saber cuál es el vapor en los secadores, junto con la velocidad de la máquina también, junto con la consistencia del tanque de máquina. Todos estos datos de proceso principal son utilizados. O sea, los primeros 2 meses de la Efficient Strength es todo un trabajo en conjunto de Voith con ustedes para tener todos los datos necesarios para crear un sensor. Y estos datos son muchos datos porque queremos saber todo de la máquina, la carga de las prensas también, muchas veces hasta el pH de la masa en la caja de entrada. Entonces, todos esos datos de proceso, los datos de máquina, velocidad y también la gramatura y los datos del papel producido con identificación en la bobina, en el rumbo. Porque con esa identificación podemos saber cómo el parámetro de calidad salió con la máquina trabajando en con un modo, con una velocidad, con una gramatura. O con un estándar. Y claro. Sí, cuanto más datos se tengan, más preciso va a ser el sistema, ¿no? Sí, sí. Otra pregunta de Tonino también, creo que es algo similar también respecto a lo que estabas hablando, Daniel, es ¿qué mide el sensor virtual para poder hacer la correlación con los parámetros de calidad? Bueno, pues el sensor virtual necesita tener a todo instante los datos del laboratorio reales para hacer esta comparación. Para desarrollar el sensor virtual, él hace la correlación, se desarrolla por promedio de los datos que acabo de decir y se hace una correlación de teste con los datos de laboratorio que ya tenemos, de entrenamiento y de teste después. Como ya dije, 85% de entrenamiento y 15% de teste. Una vez desarrollado para la validación, lo utilizamos los datos de laboratorio para hacer la validación del sensor virtual. Y este sensor virtual, que es esta nueva validación, él tiene un aprendizaje automático, o sea, si se cambia la dinámica de su máquina, el sensor virtual aprende junto. La única cosa es que si hay un cambio muy grande, como una reforma muy grande, una caja de entrada, o se pone otra prensa, una prensa de zapata, algo así, se necesita hacer otro sensor virtual, porque eso es algo que cambia mucho en su máquina. Pero el sensor virtual siempre es comparado con los datos reales del laboratorio. Y si hay esos datos online, o sea, si tienes un sistema, un historiador que el laboratorio se comunica con el SDCD, hay hasta una lógica que si el sensor virtual, por un acaso, está fuera de la correlación mínima, el On-Efficient Strength sale del modo automático y entra en el modo manual solo. O sea, si por algo que pase el sensor no está con la correlación buena, él sale solo y nosotros de Voith vamos y vemos lo que pasó para traer el sensor otra vez con la correlación. Entonces hay la seguridad también. Perfecto. Tenemos pregunta de Edison también, que pregunta, con relación a los controles en la refinación, ¿es necesario un medidor online de freeness o también sobre la morfología de la fibra? Lo que pasa es, cuanto más datos, mejor. Claro. O sea, si sabemos el freeness con la morfología, muy bien. Y sabemos que la medición de la morfología y freeness muchas veces no hay en la máquina porque es una medición más cara, más difícil, no son todos los datos que hay. Entonces, sí se puede hacer el control sin estas mediciones.
se hace con la carga específica, la potencia específica del refinador, tiene la curva de refinación, pero si tienes la morfología, muy bien, ya ayuda mucho, y el freeness todavía más, porque ahí se puede hacer el control del refinador, sabiendo también la correlación del freeness y de la morfología con el parámetro de calidad, porque eso es algo que sabemos, que la refinación, el freeness y la morfología están totalmente, directamente interligadas con la resistencia del papel al fin. Entonces, Exacto. estos son puntos que si tenemos, es muy bueno para hacer el control y la correlación del sensor. Perfecto. Walter Rapp pregunta también, ¿hay experiencia en aplicación en la parte de tissue? De tissue. Pues Una buena tissue pregunta. todavía no. Con On-Efficiency Strength no se hizo esta aplicación. Y se empezó a desarrollar un poco esta aplicación en tissue, pero lo que vemos es que las producciones de tissue son pequeñas y el retorno, cuando comparable con las máquinas grandes, es mucho más pequeño, mucho más, el retorno, el payback es mucho más, tarda mucho más. Entonces, Voith hizo el foco de On-Efficiency Strength en las máquinas de papel que no son tissue, pero lo que pasa es que Voith hizo la adquisición de BTG y de Toscotec. Ándale, gracias, Brian. BTG y Toscotec. Y estas dos empresas trabajan con productos digitales. BTG tiene una serie de productos digitales también aplicables a tissue, que si quieren saber más sobre esos productos, pueden mandar un correo para Brian o para mí, como sea, para sabermos y hacermos una reunión aparte para decir un poco más sobre nuestras soluciones para tissue. Exacto. Fernando Sosa nos está preguntando, Daniel, si tenemos referencias en Sudamérica que se estén por instalar el sistema. Y además, si tenemos un sistema de prueba para ver el funcionamiento como es. Cierto. Referencias en Sudamérica, una lástima que todavía no tenemos, porque lo que vemos es que la cuestión cultural de nuestro mercado todavía es un poco más difícil con productos digitales que en Europa, porque cuando llegamos con una solución que no se toca, ¿cierto? Porque si vendemos una prensa, usted ve la prensa llegando, todo. Esa solución es un software, es una inteligencia artificial, es un desarrollo, un modelo predictivo de control avanzado. Entonces, hay un difícil acceso en la cultura de las empresas con esos productos digitales aquí. Es algo menos visual, ¿no? Sí, es menos visual. Estamos intentando y cerca de llegar a la primera referencia. Y cuando se trata del teste que me preguntaste, todavía no hay un centro para hacer teste con sus propiedades, pero seguro que sí hay el interés. Podemos hacer visitas en nuestras referencias en Europa. Hay como hacer una visita para ver funcionando, hay como arreglar eso. No soy este tipo de decisión, no soy yo que voy a hacer porque es algo más de top manager, pero yo siempre llevo la demanda para nuestros directores que hablan con la matriz en Alemania y con los directores de las empresas, y sí hay como arreglar una visita para ver funcionando la solución en otras referencias que tenemos. Perfecto, Daniel. Tenemos algunas otras preguntas. Sofía Belarmino pregunta, ¿cuál fue el mayor reto o problema que se enfrentaron al hacer los sistemas de control con estos sensores? Cierto. El mayor reto que vemos es se necesita una atención y una fuerza. Cuando digo fuerza es manpower, ¿cierto? Personas dando atención en la configuración inicial cuando hacemos la comunicación del SDCD con el servidor del On-Efficiency Strength. ¿Por qué? Porque cuanto más dados mejor, pero dados con una buena calidad. O sea,
no podemos nomás llegar y agarrar todos los datos posibles sin ver si este dado es redundante con otro o si este dado es de un transmisor que no está funcionando bien. Entonces, lo que vemos es que en esta configuración inicial se necesita tener una fuerza de las dos empresas, de Voith, con nuestros especialistas de automatización y de proceso, y del cliente, una cooperación muy fuerte para hacer esta comunicación de los datos. Una vez con estos datos hechos, la comunicación del SDCD con el Efficient Strength, con el servidor, el desarrollo del sensor virtual ya se hizo de una manera muy fácil, el control también, pero también tuvimos el feedback de clientes nuestros, que es muy importante, y esto nosotros presenciamos personalmente con proyectos, es muy importante que la máquina, o sea, ustedes tengan un dueño del proyecto también. Porque principalmente en los primeros meses, los primeros 2-3 meses, se necesita de alguien cerca, viendo si está bien, si está cierto, si los bucles de control están funcionando bien, porque no se puede nomás en los primeros meses largar el producto y dejarlo. Después sí, de los quinto, sexto mes, cuarto, quinto, sexto mes, él ya empieza a trabajar 100% solo. Pero en el comienzo se necesita de un dueño para tratar del proyecto por la parte de ustedes y de nosotros también. Seguro que sí. Perfecto, Daniel. Ya que tenemos, no hay más preguntas, me parece, en el chat al menos, ya que tenemos unos minutitos más, por ahí podríamos aclarar una pregunta que no se hizo, pero generalmente nos preguntan a nosotros, Daniel, cuando vamos a alguna planta o tenemos alguna charla con clientes, ¿qué es necesario cambiar de la máquina, de una máquina de papel, para poder instalar el sistema, ¿no? Muchas veces porque va acompañado para ver el nivel de inversión también que es necesario hacer en la máquina. Perfecto. Esa es una pregunta que acá en nuestro mercado en Brasil nos preguntan mucho también. Y el primer punto que se necesita para el Efficient Strength, el más importante, es un historiador para la base de datos. O sea, a veces se parece algo muy simple, pero hay algunas máquinas, algunos molinos que no tienen ese historiador o que la capacidad del historiador no es tan grande. Y esta es una inversión algo que se necesita, porque sin un histórico de datos, sin saber lo que pasó con su máquina los últimos 6 meses, no hay como hacer entrenamiento en los sensores virtuales para desarrollarlos. Tampoco hay, y sin los sensores virtuales el Non-Efficient Strength no se hace. Entonces, ese es el primer punto. Después, el segundo punto de inversión que se necesita si no hay, son la automatización de estos actuadores. Por ejemplo, la consistencia del almidón. Si hay una válvula de control de consistencia, perfecto. Pero sabemos que algunos molinos se hace en la cocina del almidón con un operador mezclando almidón con agua y todo y nomás vendiendo. Entonces, necesita de este tipo de control, una válvula de control en la consistencia. En el caso de SpeedSizer siempre va a haber el control de la presión de las barras aplicadoras, pero eso es importante. Cuando hablamos en la caja de entrada, la apertura del labio, hay algunas soluciones que se utiliza la apertura del labio. Esta también se necesita que sea automática para él hacerlo. No es el crucial porque la apertura del labio se puede cambiar en la mano y es algo que a veces cuando llega al punto óptimo, ok, pero si es automático es mucho mejor, mucho más fácil en Efficient Strength. Pero el control, las válvulas de control de dilución de la válvula de la caja de entrada también, eso es importante. Entonces, esos son algunos tipos de infraestructura necesaria para el Non-Efficient Strength. Pero se cambia de solución a solución, ¿cierto? Clarísimo, Daniel. Una última pregunta que no sé, nos quedan unos minutos de Edison también, nos está preguntando que
al aclarar o al apuntar los parámetros de calidad como objetivo, el sistema buscará y cambiará los controles, pero la operación generalmente usa el vacío como referencia. Esta es una dificultad de implementación. Y él nos comenta que implementé tal control y fue necesario establecer el vacío como un objetivo. Nos pregunta si hay algún caso que sepamos de este suceso, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, pues hasta donde yo sé, no tenemos casos con el non-efficient strength donde utilizamos el vacío, pero esto es algo que yo puedo preguntar, que nos podemos quedar como una tarea de casa, ¿no? Para hacer acá en nuestro lado y contestarte. Pero lo que pasa es que si tienes, no es lo usual y como yo digo, no tengo ninguna referencia con eso, no sé ninguna referencia. Pero si tienes, por ejemplo, válvulas de control de vacío en su formación, este es un actuador. No sé si es algo 100% aplicable a la solución, utilizar esa actuación, pero es un actuador. Entonces, esto es algo que se puede utilizar para esto. Pero como yo dije, no tenemos referencia de utilizar el vacío. Pero es bueno saber que eso se quedó como una dificultad para hasta preguntar a los desarrolladores nuestra pesquisa y desarrollo y saber si hay alguna referencia con esto. Bueno, espectacular, Daniel. No tenemos más preguntas. Para mí quedó clarísimo. Hiciste una muy buena presentación. Gracias. Sofía. Pues otra vez muchas gracias a todos y a la asociación por la invitación y nos podemos a disposición para preguntas, reuniones.